Israel anuncia el fin de la fase intensiva de la guerra en el norte de la Franja de Gaza y dice que lo mismo sucederá pronto en el sur, mientras los palestinos fallecidos ya son más de 24.200. Hamás, por su parte, lanzó cohetes a través de la frontera, pero fueron derribados por la cúpula de hierro. Ampliamos desde Jerusalén. En el Foro Económico Mundial, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, puso en primera fila la guerra contra Rusia. Pidió nuevas sanciones a Moscú y se reunió con líderes como el secretario de Estado de Estados Unidos, la jefa de la Comisión Europea y el jefe de la OTAN. Tenemos reporte de nuestra enviada especial a Davos. Y un día después de su victoria en las primarias de Iowa, Donald Trump está en un tribunal federal de Nueva York, donde hoy se selecciona el jurado del nuevo caso de la escritora E. Jean Carroll en su contra, que lo acusa de difamación después de denunciarlo por una violación de hace décadas. Tenemos reporte. Volvemos con ustedes y actualizamos las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Israel anunció el fin de la fase intensiva de los combates contra Hamás en el norte de la Franja de Gaza y adelantó que también terminará pronto en el sur. Una noticia que se produce mientras el Ministerio de Salud de Gaza informa que el saldo de esta guerra asciende ya a más de 24.200 muertos y Hamás está lejos de ser derrotado. Informe de Amal Ben-Odman. La etapa intensiva de las operaciones durará 3 meses. Así lo declaró Israel al lanzar su ofensiva en Gaza en respuesta a los ataques de Hamás en su territorio el 7 de octubre. Este lunes, Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel, lo confirmó. Hemos indicado claramente que la fase de operaciones intensivas durará aproximadamente 3 meses. En el norte de la Franja de Gaza, esta fase llegará a su fin. En el sur de la Franja de Gaza, alcanzaremos esta etapa y se terminará pronto. Y en ambos casos, pasaremos a la siguiente fase. Antes del anuncio de Gallant, las autoridades israelíes ya habían insinuado desde principios de 2024 que la guerra había entrado en una nueva fase más específica. Sin embargo, en el terreno, pocos signos lo confirman. Este martes, Israel continuó con sus bombardeos masivos en campamentos de refugiados en el sur del enclave. El ejército israelí está matando a niños y jóvenes. Nos está destruyendo. Nos arroja al frío, pero resistimos. El ejército israelí empezó su ofensiva terrestre el 27 de octubre, golpeando inicialmente el norte del territorio palestino y ordenando a la población que huyera hacia el sur. Pero los combates y bombardeos más intensos se trasladaron luego a esta zona. Hoy, el número de muertos en el enclave asciende a más de 24.200, lo que representa el 1% de la población local. Según un documento de los servicios de inteligencia militar de Estados Unidos, las fuerzas aéreas israelíes lanzaron 29.000 bombas sobre Gaza en las primeras 6 semanas de la guerra, igualando la cantidad arrojada por Washington durante su ofensiva en Irak en 2003, en un país 1000 veces más grande. A pesar de la destrucción, la victoria contra Hamás parece aún lejana, abriendo la perspectiva de una guerra prolongada y complicando un escenario de salida del conflicto. Irán celebró los ataques continuados de los hutíes sobre las embarcaciones comerciales que intentan cruzar por el Mar Rojo, el mismo día que otro barco fue atacado, esta vez un granelero vacío con bandera de Malta, que fue alcanzado por un misil a 76 millas náuticas del puerto yemení de Salef, cuando se dirigía a Israel, aunque no hubo heridos. Por su parte, la petrolera británica Shell suspendió indefinidamente los envíos a través del Mar Rojo. La nación yemení y el gobierno hutí de Ansarullah hicieron un gran trabajo. Su trabajo es ejemplo de la yihad en el camino de Dios. Esperamos que estos esfuerzos continúen hasta la victoria. Entre tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraquí condenó los ataques de Irán en su territorio y presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Durante la madrugada, la Guardia Revolucionaria llevó a cabo una ofensiva en el Kurdistán iraquí, que resultó en al menos 4 muertos civiles y varios heridos. Teherán señaló que apuntó a una sede de los servicios de inteligencia israelíes en Erbil. Vamos a un cambio de tema. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide en el Foro Económico Mundial de Davos que sus aliados occidentales no se olviden de la guerra en Ucrania.
Durante los últimos meses, el foco de la atención ha estado en la guerra de Medio Oriente, pero hoy el mandatario revivió en la agenda su conflicto contra Rusia, que se mantiene con unos debilitados enfrentamientos sin novedades importantes. Nuestra enviada especial a Davos, Daniela Blandón, nos reportó al respecto. El plato fuerte de esta segunda jornada muy política, en la que es considerada la mayor reunión de líderes, tanto políticos como económicos del mundo, estuvo a cargo del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien hizo un llamado a sus socios occidentales para que desbloqueen las ayudas tanto económicas como militares, justo ahora que sus tropas han tenido que resistir los ataques rusos y tomar una posición más defensiva. Es un discurso muy parecido, por no decir idéntico, al que pronunció hace un año, con la diferencia de que hoy llega con una nueva coyuntura, con otra guerra, la guerra entre Israel y el grupo Hamas en la Franja de Gaza, que ha desviado la atención de sus socios occidentales, y también con varios de los proyectos de asistencia frenados en las instancias legislativas tanto de Washington como de Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se pronunció en su discurso de hoy en el mismo sentido. Les dijo a los miembros del bloque comunitario que entregando ayuda a Ucrania es la única manera de que este país va a poder recuperar el terreno perdido frente a Rusia. Y la Organización Mundial de la Salud presenta en Davos un foro denominado Preparándose para la Enfermedad X, refiriéndose a la posibilidad de una nueva pandemia causada por algún patógeno desconocido y que podría ser más letal que el COVID-19. El objetivo del encuentro es impulsar programas coordinados de salud pública que impidan nuevas crisis como la vivida por la última pandemia y que permitan una respuesta más equitativa para los ciudadanos. En Estados Unidos, Donald Trump cambia rápidamente de agenda. Tras una noche de victoria en los caucus de Iowa, hoy el exmandatario y candidato está en una corte federal de Nueva York, donde debe responder en un juicio de difamación acusado por la escritora E. Jean Carroll, que previamente lo denunció por una violación ocurrida hace décadas. Hoy tiene lugar la selección del jurado. Nos cuenta más nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Sala. Un juicio que se espera que dure alrededor de 5 o 7 días, así que es muy posible que se solape con esas elecciones primarias en New Hampshire que tendrán lugar el próximo 23 de enero. Donald Trump no tenía por qué asistir, pero ha decidido hacerlo, a diferencia de lo que pasó en el último juicio, en el último cara a cara que tuvo en un juzgado con E. Jean Carroll el año pasado, y ha dicho que quiere declarar en el proceso, algo que de momento el juez no lo ha decidido. Los abogados de Jean Carroll no quieren que esto se convierta en un circo y que aproveche para hacer más campaña de cara a esas elecciones del 2024. ¿Qué es lo que estamos viendo el día de hoy? Pues de momento a estas horas se está eligiendo el jurado y a lo largo del día posiblemente escucharemos también esas declaraciones de apertura de ambas partes. Hoy no se va a repetir el juicio que ya se hizo, eso ha dicho el juez encargado de este proceso. El jurado ya decidió el año pasado un veredicto de acusación por difamación contra Donald Trump, y en este proceso lo que van a decidir es de cuánto es la cuantía que el expresidente debe pagar a la demandante. Y Jean Carroll está pidiendo una multa, una penalización de $10 millones. Y volviendo a la carrera presidencial por la Casa Blanca, anoche comenzaron a definirse las primarias con los caucus del Partido Republicano en el estado de Iowa, en los que precisamente Donald Trump se impuso con un 51%. Ante la posibilidad de un segundo mandato del magnate, sus críticos dan la voz de alarma sobre lo que para ellos eso significaría para la democracia estadounidense. ¿Cuáles son exactamente sus planes si gana otros 4 años en la silla presidencial? Aquí les contamos. Cuando Donald Trump apareció recientemente en Fox News, el presentador parecía dispuesto a ayudar a calmar el temor de que el expresidente no abusaría de su poder si es reelegido. Pero Trump lo aumentó. Está prometiendo al pueblo estadounidense esta noche que nunca abusaría del poder como represalia contra nadie. Excepto el primer día, quiero cerrar las fronteras y perforar. En sus mítines de las últimas semanas, Trump ha elogiado a líderes autoritarios como Kim Jong-un, Xi Jinping y Vladimir Putin, llamándoles hombres brillantes, y ha utilizado un lenguaje que recuerda a los nazis, diciendo que los inmigrantes estaban, cito, envenenando la sangre de nuestro país, comentarios que ha repetido pese a las duras críticas. Y es verdad, están destruyendo la sangre de nuestro país, eso es lo que están haciendo. No les gusta que lo diga y nunca he leído Mi lucha.
Si es reelegido, el expresidente se ha comprometido a ocuparse de los asuntos pendientes de su primer mandato: terminar el muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, restablecer la prohibición de viajar a algunos países de mayoría musulmana y retirar a Estados Unidos de la OTAN. Pero también ha hecho una serie de nuevas promesas, entre ellas poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos y cancelar los visados de los estudiantes extranjeros que hayan participado en lo que él ha llamado protestas anti-Israel. También ha hablado de reactivar un programa del presidente Eisenhower en la década de 1950, conocido por el insulto étnico Operación Espalda Mojada, en la que se calcula que se detuvo y deportó a 1 millón de migrantes mexicanos. Un documento de 1000 páginas redactadas por aliados de Trump en el grupo conservador Heritage Foundation esboza planes para desmantelar el llamado Estado Profundo y permitir a Trump despedir a decenas de miles de empleados federales. También pretende dar a Trump influencia sobre la Comisión Federal de Comunicaciones, que regula los medios de comunicación en Estados Unidos. Los observadores afirman que Trump está llevando a cabo una campaña abiertamente autoritaria, prometiendo utilizar el Departamento de Justicia contra sus enemigos, incluido el presidente Joe Biden, tachándolos de escoria humana y alimañas. A pesar de ello, sigue siendo muy popular entre su base, especialmente entre los votantes evangélicos blancos. Ha sido el presidente que más ha apoyado la Biblia en toda mi vida. Con el expresidente enfrentando 91 cargos criminales, sus críticos han dicho que Trump usaría la presidencia para escapar de la acusación y se negaría a acatar las sentencias judiciales. En el momento en que un jefe del Ejecutivo determine que no acatará las sentencias de los tribunales, nuestro sistema se desmoronará. También ha llegado a advertir de que en caso de ser elegido, Trump se negaría a abandonar el cargo una vez expirado su mandato de 4 años. Los críticos afirman que un segundo mandato de Trump pondría a prueba como nunca antes el sistema estadounidense de controles y equilibrios, dejando en manos del Congreso y de los tribunales interponerse en su camino. Grandes cantidades de nieve caen sobre el Reino Unido, provocando interrupciones en los viajes y cierres de escuelas. La Oficina Meteorológica Británica emitió advertencias amarillas por nieve y hielo para Escocia, para gran parte de Inglaterra y para el norte de Gales desde hoy hasta el jueves. Durante la noche las temperaturas cayeron bajo cero en todo el país y en la semana el promedio ha estado entre los 5 y los 6 grados Celsius, más bajo de lo habitual para esta época del año. La erupción de un volcán en Islandia remite, pero el riesgo persiste. Son los avisos de las autoridades islandesas después de que el domingo un flujo de lava candente llegara hasta el pueblo costero de Grindavik y quemara 3 casas. Informe de Luis Muñoz. Parece una ciudad en la noche, pero es un volcán en erupción en Islandia. La actividad está disminuyendo, pero los expertos advierten de que el peligro continúa en el pueblo costero de Grindavik. This is a very hazardous area. Esta es una zona muy peligrosa y tiene el potencial de que estos eventos se repitan en el futuro. Así que aunque esta erupción volcánica en particular pueda terminar, no significa que todo esté bien para Grindavik. Las autoridades advierten de que se pueden abrir nuevas grietas y de que el magma sigue fluyendo bajo tierra, por lo que todavía no van a declarar el fin de la erupción. Mientras tanto, a 40 kilómetros, en la capital Reykjavik, locales y turistas expresaron su solidaridad, pero también están preocupados por la situación. La incertidumbre que sigue a todo esto, el no saber cuándo ni dónde, ni si puedes volver a casa, eso es probablemente lo más difícil. Ayer cancelamos nuestros planes para ir a la Laguna Azul, por lo que estamos felices de estar a salvo y no haber tenido que ser evacuados. La península de Reykjanes ha entrado 2 veces en erupción en el último mes y 5 veces desde 2021. El domingo, el flujo de lava candente llegó hasta las afueras de Grindavik, incendiando 3 casas, pero sin causar daños a las personas. Islandia tiene más de 30 volcanes activos. Y tras su paso por la isla francesa La Reunión, el ciclón Belal sigue causando daños, esta vez en las Islas Mauricio. Imágenes captadas en el pueblo costero Flick and Flack mostraron carreteras muy inundadas y gente haciendo compras de emergencia en un supermercado anegado, además de fuertes lluvias y vientos azotando un área frente a la playa. Se instó a los ciudadanos a permanecer en casa, a cortar la electricidad, dejar de usar agua del grifo y a permanecer en la habitación más segura de su vivienda. Así llegamos al final de este informativo. Quédese con nosotros. En minutos una nueva actualización.
Bienvenidos a este espacio de France 24 dedicado al medio ambiente. Calentamiento global, especies en extinción, destrucción de bosques, contaminación. La Tierra enfrenta muchas amenazas. Este año la reunión de Naciones Unidas fue el termómetro para medir qué tan comprometidos están de cara al Acuerdo de París. Pero también surgen ideas innovadoras y soluciones sostenibles. Semanalmente hablamos de los temas que afectan a nuestro único hogar. Acompáñeme en Medio Ambiente en France 24 y France24.com.